El vino tinto se esparció sobre el vestido blanco como sangre sobre nieve fresca. Victoria Harwell observó su obra con cruel satisfacción, mientras la joven mesera intentaba desesperadamente limpiar el líquido de su falda. «Ups», dijo Victoria con inocencia fingida, su sonrisa revelando dientes perfectos y un corazón podrido. «Qué lástima que gente como tú no sepa cómo moverse adecuadamente en entornos civilizados». La gala benéfica anual de Boston reunía a la élite de la costa este en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Cristales austriacos colgaban del techo. Orquídeas importadas decoraban cada mesa. Y el sonido discreto de un cuarteto de cuerdas creaba la banda sonora perfecta para la hipocresía de la alta sociedad. Jasmine Washington tenía solo 24 años y nunca imaginó que aceptar ese trabajo extra como mesera la pondría en el centro de una tormenta racial que lo cambiaría todo. Estudiante de MBA en Harvard, necesitaba el dinero extra para ayudar a su familia y pagar su último semestre universitario. Su cabello natural estaba recogido en un elegante moño, y llevaba las bandejas con la gracia de alguien que creció equilibrando pesadas responsabilidades sobre sus hombros. Victoria Harwell, por otro lado, era exactamente el tipo de mujer que consideraba los eventos benéficos como pasarelas personales. Esposa del magnate inmobiliario Robert Harwell, cosechaba todos los beneficios de haber nacido rica y haberse casado aún más rica. Su vida era una sucesión interminable de almuerzos benéficos, tratamientos de spa y jornadas de compras que costaban más que los salarios anuales de familias enteras. «Lo siento, señora», dijo Jasmine con una calma que incluso a ella misma sorprendió, agachándose para recoger los fragmentos del vaso que Victoria había dejado caer accidentalmente. «Lo limpiaré de inmediato». «No te preocupes», respondió Victoria lo suficientemente alto como para atraer la atención de las mesas cercanas. «Imagino que los accidentes son comunes cuando contratan a este tipo de gente para eventos importantes». El veneno en las palabras de Victoria era tan tóxico que varias personas detuvieron sus conversaciones para observar la escena. Jasmine sintió las miradas curiosas, algunas avergonzadas, otras claramente entretenidas por el espectáculo gratuito de humillación pública. «Quizás deberían considerar profesionales más calificados para eventos de este calibre», continuó Victoria, gesticulando dramáticamente. «Gente que naturalmente entienda cómo comportarse en sociedad refinada». Lo que Victoria no sabía era que cada palabra envenenada estaba siendo absorbida por Jasmine con la paciencia de alguien que había resistido tormentas mucho peores. Criada en el lado sur de Chicago por una madre soltera que trabajaba 3 empleos, Jasmine había aprendido temprano que la verdadera fuerza no grita, no reacciona. Observa, aprende y actúa en el momento correcto. «Por supuesto, señora», respondió Jasmine, su voz manteniendo una serenidad que hizo fruncir el ceño a Victoria, irritada por la falta de reacción emocional. «Me aseguraré de que todo sea atendido apropiadamente». Mientras se dirigía a la cocina con los escombros, Jasmine pasó discretamente por la mesa principal, donde un elegante hombre de cabello gris observaba toda la escena con una expresión indescifrable. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y él asintió casi imperceptiblemente, como reconociendo algo en ella que otros no podían ver. Robert Harwell había construido un imperio inmobiliario basado en una regla simple: observar a las personas cuando piensan que nadie está prestando atención. Y en ese momento, viendo a su esposa humillar públicamente a una joven trabajadora, vio 2 cosas claramente: la verdadera naturaleza cruel de Victoria y la impresionante dignidad de esa mesera que mantenía su compostura bajo fuego. En la cocina, Jasmine finalmente permitió que sus manos temblaran ligeramente mientras descartaba los fragmentos. 20 minutos antes, había sido solo otra estudiante trabajando para pagar las cuentas. Ahora sentía una determinación creciente, como si el universo estuviera preparando algo mucho más grande que una simple noche de trabajo. Lo que nadie en ese lujoso salón podría haber imaginado era que la simple mesera que Victoria acababa de atacar guardaba secretos que convertirían la humillación en el catalizador de un giro que ninguno de ellos olvidaría jamás. Si has sido testigo de injusticias como esta y quieres descubrir cómo una sola noche puede darle la vuelta a la vida de quienes se creen superiores por nacimiento, no olvides suscribirte al canal para seguir la historia de justicia que demostrará que subestimar a las personas puede costar mucho más que cualquier fortuna. Victoria no había terminado. Mientras Jasmine regresaba de la cocina con toallas limpias y un uniforme nuevo, la socialité había encontrado su audiencia perfecta. Un círculo de mujeres de alta sociedad que pendían de cada una de sus palabras como si estuviera revelando los secretos del universo. ¿Vieron eso? Victoria gesticuló dramáticamente, su voz cargada de indignación teatral.
La audacia de algunas personas al pensar que pueden simplemente infiltrarse en nuestros eventos. Claramente, alguien en la organización no filtró al personal apropiadamente. Margaret Wellington, heredera de una fortuna farmacéutica, asintió vigorosamente. Querida, tienes toda la razón. Justo ayer tuve que despedir a una empleada doméstica porque tuvo la audacia de cuestionar mis métodos de limpieza. Esta gente necesita entender los límites. Yasmín regresó al salón principal e inmediatamente sintió el peso de sus miradas. El grupo de Victoria había crecido y podía escuchar fragmentos de su conversación venenosa mientras reemplazaba los vasos en la mesa cercana. Por supuesto que regresó. Probablemente necesita este trabajo desesperadamente. Imaginen si fuera una de nuestras hijas, siendo obligadas a trabajar así. Al menos sabe cuál es su lugar y no intentó responder. Victoria notó la presencia de Yasmín y deliberadamente elevó su voz. De todas formas, chicas, supongo que no deberíamos ser demasiado duras. Después de todo, no todos tienen la suerte de nacer con una cuchara de plata en la boca y recibir una educación apropiada. Lo que Victoria no sabía era que Yasmín se había graduado summa cum laude en Economía de la Universidad de Chicago antes de conseguir su lugar en Harvard. Que había crecido traduciendo documentos legales para su madre, quien trabajaba limpiando oficinas de noche para mantener sola a sus 3 hijos. Que a los 16 años ya estaba administrando las finanzas familiares y había convertido los pequeños ahorros de la familia en un fondo que pagó la educación universitaria de sus 2 hermanos menores. Yasmín terminó de arreglar la mesa en silencio, pero Margaret decidió añadir su propia contribución a la humillación pública. Querida, se dirigió a Yasmín directamente, su voz goteando con descendencia. Entiendes que los trabajadores deben permanecer discretos durante los eventos, ¿verdad? Evitar llamar la atención innecesariamente. Sí, señora, respondió Yasmín, manteniendo contacto visual respetuoso pero firme. Entiendo perfectamente. Algo en el tono de Yasmín hizo fruncir el ceño a Margaret. Había una articulación, una presencia que no encajaba con el estereotipo que esperaba encontrar. Victoria notó la vacilación de su amiga y decidió intensificar el ataque. Margaret tiene razón. Victoria se levantó, acercándose a Yasmín con una sonrisa cruel. Quizás deberíamos tener una charla rápida sobre el protocolo apropiado. Puedes leer, ¿verdad? La pregunta fue hecha con malicia calculada, lo suficientemente alta para que otras mesas la escucharan. Un silencio incómodo se extendió por el área cercana, y Yasmín sintió docenas de ojos fijos en ella, esperando su reacción. Sí, señora. Leo perfectamente bien, respondió Yasmín, su voz manteniendo la misma calma profesional, pero algo en sus ojos brillaba diferente. Victoria rió, un sonido agudo y desagradable. Perfecto. Entonces tal vez puedas leer esto para nosotras. Tomó el menú del evento y se lo extendió a Yasmín en voz alta. Así podemos estar seguras de que el personal de servicio entiende exactamente qué se está sirviendo a los invitados importantes. Era una humillación calculada y cruel. Victoria quería forzar a Yasmín a exponerse, esperando que tartamudeara, tropezara con las palabras francesas del menú o simplemente se negara y le diera razón para llamar a seguridad. Robert Harwell, quien observaba toda la escena desde la mesa principal, sintió una ola de vergüenza e ira. 23 años de matrimonio con Victoria le habían mostrado muchas facetas desagradables de su personalidad, pero nunca la había visto ser tan abiertamente cruel. Yasmín tomó el menú con manos firmes. Por un momento miró directamente a Victoria, y por primera vez esa noche permitió que una pequeña sonrisa tocara la comisura de su boca. Con mucho gusto, señora. Y entonces, para la sorpresa total de todos los presentes, Yasmín comenzó a leer el menú no solo con fluidez, sino con una pronunciación francesa perfecta que había aprendido durante su programa de intercambio de 2 años en Lyon, financiado por una beca por mérito académico. Amuse-bouche de foie gras délicat au champagne, suivi de un pâté velouté aux truffes noirs du Périgord. Su voz era clara, confiada, con un acento francés que haría sentir orgullosos a los propios parisinos. Las palabras fluían como música, cada sílaba pronunciada con una precisión que revelaba no solo conocimiento del idioma, sino familiaridad íntima con la cultura culinaria francesa. Victoria gradualmente palideció mientras Yasmín continuaba, dándose cuenta de que su plan había fracasado desastrosamente. Margaret se quedó boquiabierta y otras mujeres del grupo intercambiaron miradas incómodas. Et pour terminer, LL flottante grand mere, accompagné de une crème anglaise à la vanille de Madagascar.
Yasmín terminó, devolviendo el menú a Victoria con una sonrisa serena. Espero que haya sido útil, señora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se quedó quieta, sosteniendo el menú, completamente sin palabras por primera vez esa noche. Era imposible negar que esta simple mesera poseía un nivel de educación y sofisticación que rivalizaba con cualquiera en ese salón. Robert se levantó de la mesa principal y caminó lentamente hacia el grupo. Sus ojos se encontraron con los de Yasmín por un breve momento, y ella vio algo en ellos, no lástima, sino respeto y algo que se parecía mucho a la admiración. Victoria, dijo suavemente, su voz llevando un tono que ella inmediatamente reconoció como advertencia. Quizás sea momento de que nos enfoquemos en el verdadero propósito de esta noche, la caridad. Victoria rápidamente recuperó la compostura, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Por supuesto, querido. Solo intentaba asegurarme de que todos entendieran los protocolos apropiados. Yasmín asintió respetuosamente y se alejó para continuar su trabajo, pero no antes de que Margaret susurrara nerviosa a Victoria. Querida, quizás juzgamos mal la situación. Victoria agarró el brazo de Margaret con fuerza innecesaria. No juzgamos nada mal, siseó suavemente. Unos trucos académicos no cambian quién es ella realmente. Y antes de que termine esta noche, me aseguraré de que todos aquí lo entiendan perfectamente bien. Lo que Victoria no podía haber imaginado era que Yasmín había pasado los últimos 4 años documentando sistemáticamente casos de discriminación racial en entornos corporativos para su tesis de MBA. Que tenía dispositivos de grabación discretos, conocía las nuevas leyes de derechos civiles de memoria, y que cada palabra envenenada pronunciada esa noche estaba siendo meticulosamente grabada. Mientras Victoria planeaba su próxima humillación, Yasmín caminaba por el salón con la serenidad de alguien que lleva un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento correcto. Había aprendido desde joven que la verdadera fuerza no grita. Observa, documenta y actúa en el momento preciso más devastador. Robert regresó a la mesa principal, pero no podía quitarle los ojos de encima a la joven mujer que acababa de presenciar siendo atacada por su propia esposa. Había algo en esa mesera que lo intrigaba profundamente. Una dignidad, una inteligencia que no podía ser disfrazada, sin importar qué uniforme llevara. Lo que ninguno de los presentes podría haber imaginado era que la simple trabajadora que Victoria estaba tratando de humillar estaba a solo semanas de convertirse en la analista senior más joven de una de las firmas consultoras más prestigiosas del país, y que cada acto de discriminación esa noche estaba construyendo un caso que convertiría la humillación en el catalizador de una justicia que ninguno de ellos olvidaría jamás. Yasmín se refugió en el elegante baño del hotel y finalmente permitió que sus manos temblaran. No de miedo, sino de una descarga de adrenalina controlada que conocía bien desde sus días defendiéndose en las calles de Chicago. Discretamente sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de su uniforme y verificó la calidad de la grabación. Cristalina. 23 minutos de insultos raciales, discriminación explícita y humillación intencional. Todo perfectamente documentado. Para su tesis de MBA sobre microagresiones raciales en entornos corporativos de élite, esa noche se había convertido en una mina de oro académica. Pero ahora, mirando su reflejo en el espejo dorado, Yasmín se dio cuenta de que esto era mucho más grande que un simple proyecto de investigación universitaria. Yasmín. Una voz suave tocó la puerta. ¿Estás bien? Era Robert Harwell. Yasmín inmediatamente reconoció la voz que había escuchado dirigiéndose a los organizadores durante el evento. Por un momento, consideró ignorarlo, pero algo en su tono genuinamente preocupado la hizo abrir la puerta. Robert estaba solo en el pasillo, sus manos entrelazadas en una postura que revelaba su nerviosismo. Me disculpo por el comportamiento completamente inaceptable de mi esposa. No hay justificación para lo que presencié. Yasmín lo estudió cuidadosamente. 24 años de vida le habían enseñado a distinguir la lástima condescendiente del respeto genuino. En los ojos de Robert vio algo que rara vez encontraba en hombres blancos de su posición: vergüenza real e ira dirigida a su propia familia. Señor Harwell, aprecio su preocupación, pero no necesita sentirse responsable por las acciones de su esposa. Por supuesto que sí, respondió Robert firmemente. 23 años de matrimonio me han dado muchas oportunidades de corregir comportamientos como este, y he fallado miserablemente. Yasmín, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Ella asintió, curiosa. No eres realmente una mesera, ¿verdad? Yasmín sonrió por primera vez esa noche. ¿Qué te hace pensar eso?
Tu francés es mejor que el de cualquier otra persona en ese salón, incluyendo profesores de universidades reconocidas que conozco. Tu postura, tu articulación, la forma en que mantienes tu dignidad bajo ataque. Robert hizo una pausa. Además, reconozco la inteligencia cuando la veo. Soy estudiante de MBA en Harvard, admitió Yasmín. Trabajo como mesera para ayudar a mi familia y terminar mis estudios. Robert cerró los ojos, claramente procesando la magnitud de la situación. Harvard. Dios mío. Yasmín. Victoria atacó a una estudiante de Harvard por puro prejuicio racial. Señor Harwell, esto sucede más a menudo de lo que se imagina. Su esposa simplemente verbalizó lo que muchas personas piensan en silencio. Eso no lo hace aceptable, dijo Robert, su voz cargada de una emoción que sorprendió a Yasmín. De hecho, lo hace mucho peor. ¿Puedo preguntar cuál es tu área de especialización en Harvard? Análisis de discriminación sistémica en entornos corporativos. Estoy terminando una tesis sobre cómo el prejuicio afecta las oportunidades profesionales de las minorías. Robert guardó silencio por un largo momento. Yasmín, ¿puedo hacerte una propuesta? Puede sonar extraña. 15 minutos después, estaban sentados en un rincón apartado del vestíbulo del hotel, lejos de las miradas indiscretas del evento. Robert había ordenado 2 cafés y hablaba en voz baja, como si conspirara. Mi empresa, Harwell Development, ha estado enfrentando problemas serios de diversidad. La junta directiva está presionando por un cambio real, no solo cosmético, especialmente después de algunos incidentes recientes. Yasmín escuchó atentamente, sus instintos académicos captando cada matiz. Necesito a alguien con tu experiencia para realizar una auditoría exhaustiva de nuestras prácticas de contratación, promociones y cultura corporativa. Alguien que entienda tanto la teoría como la realidad de la discriminación en el lugar de trabajo. Señor Harwell, eso es muy generoso. Pero, ¿no es generosidad, Yasmín? Es necesidad urgente e interés propio. Mi empresa necesita un cambio real, y claramente tienes el conocimiento y la experiencia para implementarlo. Robert deslizó una tarjeta sobre la mesa. Pago de consultoría externa acorde con los estándares del mercado para especialistas de tu calibre. Conservarías completa autonomía sobre métodos y conclusiones. Yasmín tomó la tarjeta, sintiendo el peso de las posibilidades. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque pasé 23 años viviendo con una mujer cuyos prejuicios toleré en silencio. Porque construí una empresa que probablemente replica los mismos problemas sistémicos que tú estudias. Y porque, francamente, después de lo que presencié hoy, necesito hacer algo significativo para reparar el daño que mi familia causa en el mundo. En ese momento, Victoria apareció en el vestíbulo buscando a su esposo. Cuando lo vio hablando con Yasmín, su expresión se convirtió en una máscara de furia apenas contenida. Robert, querido, dijo, acercándose a la mesa con una sonrisa forzada. Te estaba buscando. ¿Qué estás haciendo aquí con ella? Victoria, le estoy ofreciendo a Yasmín un puesto como consultora en la empresa. El silencio que siguió era denso de tensión. Victoria miró entre su esposo y Yasmín como si acabara de presenciar una traición marital. Estás bromeando, ¿verdad? Victoria rió, pero el sonido salió agudo y nervioso. Robert, ella es una mesera. Es una estudiante de MBA en Harvard especializada en exactamente el área donde nuestra empresa necesita ayuda. Victoria visiblemente palideció. Harvard. Sí, Victoria. La mujer que humillaste públicamente esta noche es una académica altamente calificada que está trabajando aquí para ayudar a su familia. Yasmín observó la dinámica entre la pareja con el ojo clínico de alguien que estudia comportamiento social. Victoria estaba claramente en shock, pero también calculando rápidamente cómo minimizar el daño a su reputación. Bueno, Robert, incluso si eso es cierto, no significa que debamos tomar decisiones apresuradas basadas en sentimientos de culpa. No es culpa, Victoria. Es reconocimiento de competencia y necesidad empresarial real. Victoria se dirigió a Yasmín directamente por primera vez desde la humillación inicial. Querida, estoy segura de que entiendes que a veces ocurren malentendidos en eventos sociales. Quizás todos deberíamos simplemente olvidar los pequeños desacuerdos de esta noche. El intento desesperado de Victoria de minimizar su crueldad como un malentendido era tan transparente que Yasmín casi sintió pena por ella. Así. Señora Harwell, no hubo malentendido. Sus comentarios fueron muy claros y directos.
Victoria forzó otra sonrisa. Por supuesto, querida, pero personas inteligentes como tú seguramente entienden que a veces el contexto social puede ser complicado. En realidad, respondió Yasmín con calma, las personas con mi formación académica tienden a ser muy precisas sobre el contexto y el significado, especialmente cuando se trata de discriminación racial documentada. La palabra documentada hizo que Victoria retrocediera ligeramente. Documentada. Robert observó la expresión de su esposa y entendió inmediatamente. Victoria, fuiste grabada. Yasmín ni confirmó ni negó, pero su elocuente silencio lo decía todo. Victoria comenzó a entender que esta noche se había vuelto mucho más complicada que una simple humillación de una empleada. Yasmín, dijo Robert levantándose de la mesa, espero tu respuesta a la propuesta de consultoría. Mi asistente te contactará mañana con los detalles del contrato. Mientras la pareja se alejaba, Yasmín pudo escuchar el comienzo de una discusión acalorada. Victoria se había dado cuenta demasiado tarde de que había atacado a la persona equivocada en el momento equivocado de la manera equivocada. De vuelta en el baño, Yasmín verificó la grabadora nuevamente y sonrió. 23 minutos de discriminación racial explícita, seguidos de 15 minutos de un intento desesperado de control de daños. Para su tesis, esto era oro. Para su carrera, era una oportunidad inesperada de implementar un cambio real en una empresa importante. Pero mientras se preparaba para regresar al comedor y terminar el trabajo de su noche, Yasmín sintió que algo mucho más grande estaba tomando forma. La humillación que Victoria había intentado imponer se estaba convirtiendo en la base de algo que cambiaría no solo su propia vida, sino potencialmente la cultura de una empresa entera. Lo que Victoria aún no entendía era que había atacado no solo a una mesera, sino a una futura experta en discriminación corporativa que ahora tendría acceso directo a los sistemas internos de la empresa de su propio esposo. La ironía era deliciosa, pero Yasmín sabía que la verdadera justicia vendría a través del trabajo meticuloso, el cambio sistémico y resultados medibles. Mientras verificaba su reflejo una última vez, Yasmín se dio cuenta de que esta noche había marcado el final de una fase de su vida y el comienzo de algo completamente nuevo. Victoria había intentado ponerla en su lugar, sin saber que en realidad la estaba catapultando a una posición de poder que usaría para asegurar que otros nunca tuvieran que soportar la misma humillación. La mesera estaba a punto de convertirse en la consultora. Y cuando eso sucediera, sería Victoria quien descubriría dónde realmente pertenecía en un mundo donde la competencia y el carácter importan más que los privilegios heredados. 3 semanas después, Victoria Harwell despertó con una sensación extraña en el estómago. Su teléfono mostraba 47 llamadas perdidas y cientos de mensajes sin leer. Cuando abrió el primer enlace que Margaret había enviado a las 6 de la mañana, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ejecutiva de negocios atacada por discriminación racial. Audio viral expone a la élite de Boston, gritaba el titular del Boston Herald. Debajo había una foto de ella en el evento de gala, su expresión de desdén congelada para la eternidad. El audio de 23 minutos estaba siendo reproducido en todas las principales estaciones de radio de la ciudad. Cada palabra venenosa que había pronunciado contra Yasmín resonaba cristalina por las ondas, acompañada de comentarios indignados de los presentadores y testimonios devastadores de personas que habían presenciado la escena. Victoria bajó corriendo las escaleras, encontrando a Robert en la cocina con una taza de café y una expresión que nunca había visto antes. Fría, distante, final. Robert, tienes que hacer algo, gritó ella, agitando su celular. Esto es un ataque coordinado. Esa mesera está tratando de destruirnos. Victoria, dijo Robert con calma sin levantar la vista de su periódico. Esa mesera es ahora nuestra nueva consultora de diversidad corporativa. Y después de escuchar este audio, entiendo completamente por qué nuestra empresa necesita desesperadamente sus servicios. Victoria se congeló. ¿Qué dijiste? Yasmín comenzó ayer. Su primer proyecto será una auditoría completa de nuestra cultura corporativa, incluyendo análisis de todos los empleados en posiciones de liderazgo. Robert finalmente la miró. Imagino que entiendes las implicaciones. En ese momento, el teléfono de Victoria sonó. Era Patricia Whitmore, presidenta de la junta directiva del club de tenis donde Victoria había sido miembro durante 15 años. Victoria, la junta se reunió en sesión de emergencia esta mañana, dijo Patricia sin preámbulos. Tu membresía ha sido revocada con efecto inmediato. El comportamiento en la grabación de audio es incompatible con nuestros valores.
Antes de que Victoria pudiera responder, la llamada terminó. Entonces su teléfono explotó con notificaciones. El grupo de WhatsApp Damas que almuerzan, su élite social, estaba repleto de mensajes, todos sobre ella. No puedo creer que he estado cerca de alguien así durante años. Mi hija va a Harvard. Me pregunto cuántas Jasmines ha humillado sin que lo supiéramos. James dijo que ya no quiere hacer negocios con Harwell Development. Victoria abrió su cuenta de Instagram y descubrió que había perdido 3,000 seguidores durante la noche. Los comentarios en sus últimas fotos eran devastadores. ¡Qué persona tan repugnante! Rica racista expuesta. Espero que haya aprendido algo de esto. Margaret llamó llorando. Victoria, Charles canceló el contrato de la oficina que estábamos remodelando. Dijo que no quiere estar asociado con elementos tóxicos. Estoy arruinada socialmente. Para este momento, Victoria estaba hiperventilando. Robert, tienes que hacer que ese audio desaparezca. Demanda a esa mujer. Haz algo. Robert se levantó lentamente. Victoria, tú grabaste esto. Cada palabra salió de tu boca. No hay nada que demandar excepto tu propia crueldad. El teléfono sonó de nuevo. Era el Dr. Harrison, director de la fundación benéfica donde Victoria había servido como vicepresidenta voluntaria durante 8 años. Victoria, la Junta ha votado unánimemente para removerte de todas las posiciones. Con efecto inmediato, su voz era helada. Francamente, descubrir que una de nuestras líderes expresó tal discriminación fue impactante para todos nosotros. Victoria se desplomó en una silla. En menos de 24 horas, había perdido su posición social, sus amistades, sus compromisos benéficos y la confianza de su propia comunidad. ¿Sabes cuál es la parte más irónica?, dijo Robert, doblando el periódico. Jasmine ni siquiera tuvo que hacer nada. Solo documentó tu verdadera naturaleza y dejó que tus propias palabras hablaran por sí mismas. En ese mismo momento, Jasmine estaba en la oficina de Harwell Development, siendo presentada al equipo de recursos humanos, vestida con un elegante traje y llevando un maletín lleno de propuestas para cambios estructurales. Había pasado de mesera humillada a consultora respetada en menos de un mes. A partir de hoy, anunció Robert durante la reunión departamental, Jasmine Washington liderará nuestra iniciativa de diversidad e inclusión. Tiene plena autoridad para implementar los cambios necesarios en nuestra cultura corporativa. Los empleados la recibieron con curiosidad respetuosa. Muchos habían escuchado el audio viral y entendían el significado de su contratación. Jasmine se dirigió al equipo con la misma serenidad que había mantenido durante la humillación. Mi objetivo no es castigar a nadie, sino crear un ambiente donde todos se sientan valorados y respetados, independientemente de su origen o apariencia. Mientras tanto, Victoria permaneció encerrada en su casa, viendo su vida social desmoronarse a través de las redes sociales. Cada notificación traía una nueva humillación, invitaciones canceladas, amistades perdidas, puertas cerrándose. Margaret había dejado de contestar sus llamadas. Patricia Whitmore publicó una foto del club de tenis con un pie de foto celebrando nuestros verdaderos valores de inclusión y respeto. Incluso su peluquera había cancelado sus citas, alegando estar completamente reservada. Robert subió al dormitorio esa noche y encontró a Victoria llorando frente al espejo. 23 años, dijo simplemente. 23 años viví con esta persona y fingí no ver. Robert, por favor, ¿podemos hablar de esto, Robert? Por favor, ¿podemos hablar de esto? Fue un terrible malentendido. Victoria, no fue un malentendido. Fuiste exactamente quien siempre has sido. Pero esta vez, alguien lo estaba grabando. Se acercó al armario y comenzó a sacar su ropa. Mis abogados entregarán los papeles del divorcio mañana. La casa es tuya, pero nuestros activos compartidos serán divididos según el fallo del tribunal. Victoria se levantó desesperada. No puedes estar hablando en serio. Por una mesera. Por